Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el ejercicio de selectividad de química de Andalucía que ha caído hace una hora, en junio del 2018. Vamos a hacer primero la opción A. Deciros que el examen yo creo que ha sido bastante fácil. Las dos opciones, la A y la B. No hay ningún problema excesivamente complicado. La formulación muy fácil, la teoría, bueno, pues asequible. Bueno, en primer lugar veis que está la formulación. Evidentemente no la voy a explicar. Tenéis la solución debajo. Y la primera pregunta, que es de teoría pura y dura, pues también he puesto la solución que creo que se debe de dar en este ejercicio. Como veis, lo he hecho de una forma muy resumida, muy sucinta, pero creo que es suficiente. Os dejo unos segundos para leerlo. Y si tenéis necesidad, bueno, pues darle al pause, lo leéis con tranquilidad y luego pasamos a ver los ejercicios siguientes. Lo corto y ahora seguimos en el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 es de pilas y veréis que no es demasiado complicado. Lo leo. Los electrodos de aluminio y cobre de una pila galvánica se encuentran en contacto con una disolución de aluminio 3 positivo y cobre 2 positivo en una concentración 1 molar. Apartado A, escriba e identifique las semirreacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Apartado B, calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada. Apartado C, razone si alguno de los dos metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico H2SO4. Nos dan como dato el potencial normal de reducción del aluminio, menos 1,67 voltios, del cobre, más 0,34 voltios, y del hidrógeno, 0 voltios. Bien, en el ánodo recordar que se produce la oxidación y que el aluminio pasaría a transformarse en aluminio 3 positivo más dar 3 electrones. La oxidación recordar que es el proceso por el cual se ceden electrones. O también dicho de otra forma, el número de oxidación aumenta en los metales. En el cátodo se produce la reducción, el cobre 2 positivo capta 2 electrones y se transforma en cobre metálico. Evidentemente, si hay 3 electrones que se ceden y 2 que se captan, tendríamos que multiplicar la primera semirreacción por 2 y la segunda por 3 para que estuviera ajustada, pero bueno, no nos lo piden. Nos piden en el apartado B que calculemos el potencial de la pila. Ponemos de nuevo las dos semirreacciones con sus correspondientes potenciales normales. Fijaros que la del aluminio, como es de oxidación y en los datos nos dan el de reducción, tendremos que poner el mismo valor pero cambiado de signo. Es decir, en vez de poner menos 1,67 voltios, ponemos más 1,67 voltios. Y el del cobre, como si es reducción y nos dan el de reducción, utilizamos el mismo valor que nos dan, más 0,34 voltios. El potencial total de la pila será más 2,01 voltios. El valor positivo nos indica que esta reacción tiende a producirse, es decir, que es espontánea. La notación de la pila la tenía abajo indicada. Bueno, alguien me podría decir que cómo sabía yo que se producía en el ánodo la oxidación del aluminio y en el cátodo la reducción del cobre. O bien, si hubiéramos puesto las reacciones al revés, los potenciales también tendrían signo contrario, me daría un potencial de menos 2,01 voltios y no sería espontánea la reacción. Es decir, yo lo he tenido que poner en este orden para que se produzca una reacción espontánea. Bien, en el apartado C nos dicen que si se producirá la reacción entre el sulfúrico, el ácido sulfúrico y el aluminio, o el sulfúrico y el cobre. Veamos primero con el aluminio. Los iones de hidrógeno positivo captarán electrones y se transformarían en hidrógeno gaseoso, cuyo potencial es 0. El potencial de esta semirreacción es 0 voltios. El aluminio, evidentemente, tendría que ceder electrones, 3 electrones. Se transformaría en aluminio 3 positivo. Sería una oxidación y por lo tanto el valor que nos dan, que es el de reducción, tenemos que cambiarle el signo. Sería en vez de menos 1,67 más 1,67. El valor total más 1,67, que es positivo, la reacción es espontánea y sí se produce. Veamos ahora en el caso del cobre. La semirreacción del hidrógeno es la misma. La del cobre, que se transforma en cobre 2 positivo más 2 electrones, tenemos que cambiarle el signo al que nos dan. Como era más 0,34, será menos 0,34 y el potencial total de la pila valdrá, de la reacción, será menos 0,34 voltios. Al ser negativo, nos dice que esta reacción no tiende a producirse, no es espontánea. Bueno, recordar que el cobre es considerado junto con el oro, la plata, el platino, un metal noble y que no tiende a oxidarse. Bien, pues corto el vídeo y pasamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio de orgánica es de los más fáciles del examen. Lo leo. Dice, dado los siguientes compuestos, propeno y but2-eno, elija el más adecuado para cada caso, escribiendo la reacción que tiene lugar.
Apartado A. El compuesto reacciona con agua en medio ácido para dar otro compuesto que presente isomería óptica. Apartado B. La combustión de 2 moles de compuesto produce 6 moles de CO2. Apartado C. El compuesto reacciona con bromuro de hidrógeno para dar otro compuesto que no presente isomería óptica. Bien, pues lo que hago es que hago las reacciones para los dos compuestos y veo cuál cumple las condiciones que nos dicen. En el primer caso, hacemos reaccionar los alquenos, los dos compuestos, con agua en medio ácido. Lo que se produce es una adición de agua al doble enlace. El hidrógeno se unirá al carbono que tiene más hidrógeno, mientras que el grupo OH se unirá al carbono con menos hidrógeno. Estamos aplicando la regla de Markovnikov. En el caso del propeno, se obtiene el 2-propanol o propan-2-ol, mientras que en el caso del buteno, obtenemos el bután-2-ol. Fijaros que este compuesto presenta isomería óptica, puesto que tiene un carbono asimétrico que es señalado con un pequeño asterisco. Ese carbono, el segundo por la derecha, tiene 4 sustituyentes diferentes, que son el hidrógeno, el OH, el CH3 y el CH2CH3. Por lo tanto, presenta isomería óptica y ese es el compuesto que nos pide. Lo he señalado con un asterisco en un círculo a la izquierda. En el apartado B, ajustamos la reacción de 2 moles de estos compuestos con oxígeno. Y fijaros que es el primero, el propeno, el que produce a partir de 2 moles, produce 6 moles de dióxido de carbono, que es lo que nos piden. Por lo tanto, el compuesto que nos solicitan es el primero, es decir, el propeno. En el apartado C nos dicen que reaccionan estos compuestos con bromuro de hidrógeno. De nuevo se vuelve a producir una adición al doble enlace. El hidrógeno, siguiendo la regla de Markovnikov, irá al carbono con más hidrógeno y el bromo al carbono con menos hidrógeno. En el caso del propeno se obtiene el 2-bromopropano y en el caso del but-2-eno se obtiene el 2-bromobutano, que como veis presenta isomería óptica. Y nos dicen que el compuesto no presenta isomería óptica, por lo tanto, al compuesto que hacen referencia es al primero, es decir, al propeno. Como veis, bastante fácil. Corto y pasamos al quinto. Bueno, este problema es el del equilibrio químico y suele ser el más difícil de los exámenes, pero en este caso no es demasiado, aunque tiene un pequeño problemilla que lo comentaré ahora. Lo leo. En un reactor de 5 litros se introducen inicialmente 0,8 moles de disulfuro de carbono y 0,8 moles de hidrógeno. A 300 grados centígrados se establece el equilibrio. Bueno, como lo veis, disulfuro de carbono gaseoso más 4 de hidrógeno gaseoso para producir metano gaseoso más 2 de sulfuro de hidrógeno gaseoso, siendo la concentración de metano de 0,025 moles por litro. Calcule, apartado A, la concentración molar de todas las especies en el equilibrio. Apartado B, caso C y caso P a dicha temperatura. Bien, el pequeño problema al que me refería es que nos dan como dato que la concentración de metano es de 0,025 moles por litro. Normalmente no dan la concentración, sino que dan el número de moles. Es por lo cual yo incluso me había equivocado al principio y tuve que rectificar el problema. Calculamos el número de moles de metano, multiplicando la molaridad por el volumen, es decir, 0,025 por 5. Nos da un valor de 0,125 moles, es decir, que en el equilibrio hay 0,125 moles de metano. Bien, ponemos de nuevo la reacción y en el inicio habrá 0,8 moles de disulfuro de carbono, 0,8 moles de hidrógeno, 0 moles de metano y 0 moles de sulfuro de hidrógeno. Nos dicen que en el equilibrio, o hemos calculado, mejor dicho, que en el equilibrio hay 0,125 moles de metano. Por lo tanto, de hidrógeno habrá el doble, 0,125 por 2, es decir, 0,25. Fijaros que estoy a la derecha del equilibrio. Lo repito, de metano habrá 0,125 y de hidrógeno 0,25. Pasamos a la izquierda. Cada mol que reaccione de disulfuro de carbono, produce un mol de metano. Por lo tanto, si han aparecido 0,125 moles de metano, es porque han desaparecido 0,125 moles de disulfuro de carbono. Si había 0,8, me quedarán 0,8 menos 0,125, 0,675 moles de disulfuro de carbono. Pasemos al hidrógeno. Para producir una molécula de metano necesito que reaccionen 4 de hidrógeno. Por lo tanto, si se han producido 0,125 moles de metano, habrán desaparecido 4 por 0,125 moles de hidrógeno. Si bien en un principio 0,8, nos quedarán 0,3 moles. Bien, para calcular la concentración
de las diferentes sustancias, lo único que hago es dividir estas cuatro cantidades, 0,675, 0,3, 0,125 y 0,25, por el volumen que nos dicen que es 5 litros. Obtenemos que la concentración de disulfuro es 0,135 molar, la de hidrógeno 0,06 molar, la de metano 0,025 molar y la de sulfuro de hidrógeno 0,05 molar. Bien, el apartado C, el apartado B, para calcular K sub C, recordamos que es igual a la concentración de los productos elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos dividido por la concentración de los reactivos elevados también a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Tendremos que valdrá la concentración de metano por la de sulfuro de hidrógeno al cuadrado, dividido la de disulfuro de carbono y dividido la de hidrógeno elevado a la cuarta. Sustituimos los valores que hemos obtenido en el apartado A y nos sale un valor de K sub C igual a 35,7. Bien, calculemos ahora K sub C recordando que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. R la constante de los gases, T la temperatura en Kelvin, incremento de N es el aumento de moles de sustancias gaseosas. En este caso tenemos 3 a la derecha y 5 a la izquierda, por lo tanto, delta N valdrá menos 2. Sustituimos y obtenemos un valor de 0,016, solamente un pequeño detalle. R no nos lo han dado en el problema. Yo supongo que podemos utilizarlo, puesto que es una constante que conocemos todos, pero deberían haberla dado en el problema. Bueno, corto y pasamos al último ejercicio. Bueno, esta pregunta es de pH y de una reacción de neutralización, bastante fácil también, la leo. Se preparan 187 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico, HCl, por si alguien no lo sabe, a partir de 3 mililitros de un ácido clorhídrico comercial de 37% de riqueza en masa y densidad 1,184 gramos por mililitro. Basándose en las reacciones químicas correspondientes, calcule, apartado A, la concentración de la disolución preparada y su pH. Apartado B, el volumen, en mililitros, de disolución de hidróxido de calcio 0,1 molar necesario para neutralizar 10 mililitros de la disolución final preparada de HCl. Datos masa atómica, hidrógeno 1, cloro 35,5. Pongo los datos más importantes. Partimos de 3 mililitros de ácido clorhídrico de un 37% en riqueza y densidad 1,184 gramos por mililitro. Y agregamos agua hasta llegar a 187 mililitros. Bien, partimos de la siguiente ecuación. La densidad de la disolución será igual a la masa de la disolución dividido por el volumen de disolución. Podemos calcular la masa de la disolución. Será igual a 1,184 por 3, o lo que es lo mismo, 3,552 gramos de disolución. Vamos a calcular ahora los gramos, la masa de ácido clorhídrico puro, multiplicando por su porcentaje correspondiente. Será igual a 3,552 por 0,37 igual a 1,314 gramos de ácido clorhídrico tenemos en esos 3 mililitros. Pero esa masa también la tendremos en los 187 mililitros después de echarle el agua. Calculamos su concentración. La molaridad, recordad que es igual a los moles de soluto partido volumen, o lo que es lo mismo, masa de soluto dividido masa molecular y dividido volumen de disolución. La masa de soluto es 1,314, la masa molecular es 36,5 y el volumen nos dicen que es 0,187 litros. Obtenemos una molaridad de 0,19 molar o moles por litro. Para calcular el pH recordamos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y por lo tanto está totalmente desplazado el siguiente equilibrio hacia la derecha. El ácido clorhídrico reacciona con agua y se obtiene el ion cloruro más el ion hidronio. Por lo tanto, la concentración de ion hidronio será también 0,19 y el pH será en menos logaritmo de la concentración de ion hidronio, es decir, menos logaritmo de 0,19. Obtenemos un valor de 0,72. Recordar que los pH ácidos son de 0 a 7 y que como el ácido clorhídrico es fuerte, pues es lógico que esté cerca de 0. En el apartado B nos piden una neutralización. Es de ácido clorhídrico con hidróxido de calcio para producir cloruro de calcio más agua. En primer lugar la ajustamos y vemos que el número de moles de ácido clorhídrico, que será molaridad por volumen, 0,19 por 0,01 litros, puesto que nos dicen que hay 10 mililitros, será igual a 0,0019 moles de ácido clorhídrico. Pero según la estequiometría de la reacción, el número de moles de hidróxido de calcio será la mitad, es decir, 0,0019 entre 2, o lo que es lo mismo 0,00095. ¿Cuál será la molaridad de la disolución de hidróxido de calcio? O mejor dicho, ¿cuál será el volumen de esa disolución si conocemos la molaridad y conocemos cómo hemos calculado ya el número de moles?
Pues de la conocida ecuación molaridad igual a moles partido volumen, despejamos el volumen, que será igual a los moles de soluto dividido la molaridad, igual a 0,00095 entre 0,1, o lo que es lo mismo 0,0095 litros. Como nos lo piden en mililitros, multiplicamos por 1000 y obtenemos un valor final de 9,5 mililitros. Como veis, complicación en el examen, cero prácticamente. Algún detalle que se pueda escapar, pero para sacar un 8, chupado. Bueno, hasta luego. Voy a hacer, si puedo, esta tarde y si no, mañana por la mañana, la opción B y la colgaré también en el canal que estáis viendo. Hasta luego y suerte.